Buenas tardes, hermanos. Me da gusto saludarles, amigos, aunque sea por este medio, en estos tiempos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder, por lo menos así, estar juntos y vernos un poco. También gracias a Dios porque podemos leer su palabra y meditar en ella juntos. En esta tarde vamos a meditar una vez más en la palabra de nuestro Dios y aprender acerca de lo que Dios tiene para nosotros en este día. Quiero invitarles para que sigamos orando por la situación que estamos viviendo en el mundo, porque no solamente es aquí en nuestro estado, en nuestro país, sino también en todo el mundo. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos de crisis por esta pandemia que se ha originado con este virus. Pero gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder leer su palabra y fortalecer nuestras vidas como personas, pero también como iglesias, también como familias. En esta tarde les invito para que oremos primeramente y podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles para orar. Acompáñenme, por favor. Padre Celestial, en esta tarde nos unimos como tu iglesia cristiana, Jesucristo es el Señor, junto con nuestros hermanos y amigos que nos estén acompañando para reflexionar en la enseñanza de tu palabra en este día. Queremos ponernos en tus manos y rogando que tu Espíritu Santo nos dirija para este aprendizaje. Asimismo, nos unimos para seguir orando por esta situación que estamos viviendo en el mundo, por esta situación difícil, esta situación de enfermedad, esta situación de muerte. Pero sabemos, Padre, que tú estás con nosotros y tú sigues teniendo el control de todo. Te rogamos que nos permitas ser tu iglesia y que podamos ser útiles como iglesia, ser útiles como cristianos y hacer tu voluntad cada día. Nos ponemos pues en tus manos en esta tarde. Todo esto te lo pido por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, continuando con este tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios, les comparto este tema para este día. El tema que les comparto es el siguiente: seamos la iglesia que Dios quiere. Seamos la iglesia que Dios quiere. Y para ello vamos a leer unos versículos de la Biblia que se encuentran en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, y vamos a ver los versículos del 41 al 47. Seamos la iglesia que Dios quiere. Voy a leer estos versículos. Si usted puede seguirme con su Biblia, ahí en su hogar o en su celular, pues vamos a leer estos versículos. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias a Dios por su palabra, que podemos ver nosotros aquí como en este hecho histórico del inicio de la iglesia cristiana, del crecimiento de la iglesia cristiana, nos muestra que aquellas personas que recibían la palabra, escuchando el evangelio que les predicaban los apóstoles, en este caso
Pedro estaba compartiendo este mensaje y entonces las personas recibían la palabra y dice que aquellos que recibían la palabra se bautizaban y también al bautizarse se añadían a la iglesia y ahora eran parte de la iglesia de Cristo. En esta ocasión, en este acontecimiento histórico, dice que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas que fueron bautizados en esa ocasión con el mensaje que los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, y Pedro al frente, compartieron. Muchas personas creyeron y se bautizaron. Y después que se añadieron a la iglesia, ¿qué hacían estas personas? Dice aquí esta parte de la Biblia que estas personas se unieron y perseveraban ahora. Ahora estaban perseverando en la enseñanza, perseveraban en estar juntos, en tener compañerismo, en convivir, perseveraban, estaban juntos haciendo muchas cosas para Dios. Podemos ver aquí también nosotros que ellos seguían adelante compartiendo la palabra, seguían adelante haciendo lo que Dios quería que hicieran. Pero sobre todas las cosas también dice que estaban unidos, que participaban juntos, que suplían sus necesidades unos a otros y que estaban contentos, felices como iglesia, disfrutando el ser parte de la iglesia y disfrutando el hacer lo que tenían que hacer como iglesia. Y asimismo había resultados. Los resultados que vemos, pues es que la iglesia crecía, pero siendo dirigidos por Dios, porque Dios es el que hacía que la iglesia creciera. Podemos ver aquí nosotros entonces, esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Por eso en esta tarde, cuando yo leo estos versículos de la Biblia, cuando los leo me recuerda que la iglesia tiene que seguir haciendo lo que Dios quiere. Por eso les comparto este tema. Seamos la iglesia que Dios quiere. Tenemos que ser la iglesia que Dios quiere. Ante esta crisis de pandemia mundial por este coronavirus, la iglesia no puede, así nomás, opacarse, ni quedarse estancada, ni apagarse. Recordemos que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es el templo, la iglesia somos los creyentes en Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados en obediencia a su palabra y nos congregamos para adorarlo a Él, a nuestro Señor. El templo, el edificio, sí está cerrado, sí está apagado, sí está sin actividad, pero la iglesia, o sea, nosotros, no debemos estar apagados. Nosotros como iglesia no debemos estar sin actividad, enfriándonos y solamente esperando a ver qué pasa. Seamos la iglesia que Dios quiere. La iglesia tiene que seguir siendo lo que Dios quiere. Hoy más que nunca, la iglesia necesita ser lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere que la iglesia sea? La sal y la luz. La sal de esta tierra y la luz de este mundo. Hoy más que nunca, la iglesia necesita ser esa sal. Hace falta esa sal en este mundo, en esta situación difícil que se está viviendo. Hace falta ser la luz en estos momentos difíciles de angustia, de tristeza, de oscuridad, porque la gente no sabe, porque no sabemos. No sabemos qué va a pasar. No vemos lo que tenemos que hacer, pero como iglesia sí sabemos que tenemos que ser la luz de este mundo. Lamentablemente muchos creyentes al parecer estaban esperando este momento en que se cerrara el templo para no tener que asistir más, para no estudiar la palabra, para no dar, para no ver a los demás y no tener comunión con los demás. Pero esto no es lo correcto. Esto no es lo que un verdadero creyente que es miembro de la iglesia de Cristo tiene que hacer. Esto no es correcto. Necesitamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Necesitamos ser esa iglesia que Dios formó, que Dios estableció y que Dios le dio un propósito. Así que, ¿cómo podemos ser la iglesia que Dios quiere? ¿Cómo podemos ser esa iglesia
que Dios quiere que seamos. Vemos en este pasaje que leímos de Hechos capítulo 2 algunos elementos naturales que la iglesia en Jerusalén practicaba en sus inicios. De forma natural, ellos practicaban estas cosas y estas cosas son las que nos enseñan a nosotros cómo podemos ser la iglesia que Dios quiere. ¿Qué es lo que necesitamos para ser esa iglesia que Dios quiere? Así que vamos a ver estos elementos naturales que nos ayudan a ser la iglesia que Dios quiere. Y son elementos muy sencillos que encontramos aquí. Aquellos que formamos parte de la iglesia cristiana, sea una iglesia local o sea la iglesia universal a nivel de todo el mundo, ¿sí? Necesitamos ser la iglesia que Dios quiere. En cualquier parte donde estemos, en cualquier colonia, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier país, necesitamos ser la iglesia que Dios quiere. ¿De qué manera? Podemos ser la iglesia que Dios quiere por medio, como vemos en este pasaje, de la perseverancia. La perseverancia, dice la palabra de Dios en el versículo 42, y perseveraban. Aquellas personas que habían escuchado la palabra de Dios, habían creído y se bautizaron y se añadieron a la iglesia, ahora estas personas perseveraban. Estaban perseverando. Ellos perseveraban. Perseverar también quiere decir que se dedicaban, estaban dedicados a estas tareas. Pero también quiere decir perseverar y dedicarse, también quiere decir mantenerse firmes. Mantenerse firmes. Es algo que la iglesia necesita practicar en estos tiempos, la perseverancia, el dedicarse, el mantenerse firmes. La iglesia debe permanecer firme y la iglesia debe dedicarse aún más en estos tiempos de crisis de forma natural. ¿A qué? ¿A qué se debe dedicar la iglesia? ¿En qué debe de mantenerse firme la iglesia? En las siguientes cosas que encontramos en este mismo versículo 42. Dice este versículo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso se refiere a la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza que Jesucristo le había dejado a los apóstoles, esto que Él les había enseñado a ellos. Esta era la doctrina. Por ahí vi que alguien decía hace unos días, hay personas que dicen, a mí no me gusta la doctrina, a mí la doctrina no me interesa. Dice esta persona, lo que está diciendo es que no le gusta la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que desprecia la enseñanza de la palabra de Dios. Y una persona no puede ser un cristiano y despreciar la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza que Jesucristo dejó. Jesucristo dijo que aquellos que creían que eran discípulos y se bautizaban, se necesitaba seguir enseñándoles todo lo que Jesús había mandado. Y esto es lo que los primeros cristianos, parte de esta iglesia, hacían: perseverar, mantenerse firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto te fortalece, porque esto te anima, porque esto te prepara para estos momentos difíciles. Aquellas personas que no les gusta aprender, que no les gusta fortalecerse en la palabra de Dios, cuando llegan estos momentos de crisis, están débiles. Les falta fortaleza espiritual en su vida y fácilmente se desaniman y se decepcionan de las cosas espirituales. Necesitamos perseverar, mantenernos firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero también dice aquí en este versículo 42 que también perseveraban en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros, en el estar juntos, en el estar unidos en muchas cosas. Más adelante vamos a ver cómo practicaban esta comunión ellos, cómo veían el estar en comunión, porque muchas veces cuando escuchamos comunión pensamos, es que es comida, es que vamos a comer juntos. Y a veces nos quedamos solamente con esa idea, pero no, comunión es algo que va más allá. Comunión es el estar juntos, es
ayudarse en toda necesidad que se tenga, es el apoyarse unos con otros. Ahorita veremos un poco más, pero esta comunión también fortalece las relaciones, ¿sí? Nos ayuda a estar más unidos como cristianos, como personas, nos ayuda a fortalecernos más. Esta comunión nos ayuda a conocernos, a darnos cuenta quiénes somos, qué necesitamos, a darnos cuenta de lo que nos hace falta a cada uno. Y esta comunión también nos ayuda para saber en qué podemos ayudarnos unos a otros, en tenernos más confianza y poder apoyarnos. También podemos ver que dice aquí que perseveraban, o sea, se mantenían firmes en la obediencia a lo que Dios manda, dice también aquí, y también perseveraban en el partimiento del pan, en el partimiento del pan, ¿sí? Esto tiene referencia, ¿sí? Principalmente a la celebración de la ordenanza de la cena del Señor. El bautismo es la primera ordenanza para un cristiano. El que es obediente en esta primera ordenanza, como ellos lo habían sido, participa en esta segunda ordenanza, el partimiento del pan. Y es obediencia, esto es obediencia a lo que Dios ha mandado, a lo que Jesucristo ha dejado como enseñanza en su palabra. La obediencia a sus mandatos, a lo que Él quiere que hagamos cada uno de nosotros. Esta obediencia nos ayuda también para estar bien con Dios, para ser agradables a los ojos de Dios, porque a Él le agrada que le obedezcamos. También podemos ver que perseveraban también en las oraciones. Dice también ahí al final de este versículo, y en las oraciones. Qué importante que una iglesia persevere en la oración. Qué importante es que en estos tiempos difíciles podamos perseverar en las oraciones. Nos necesitamos unos a otros para orar unos por otros. Sí, hoy en estos tiempos no podemos estar todos juntos en un grupo, reunidos orando, pero sí podemos estar unidos en oración desde donde estemos, ya sea poniéndonos de acuerdo para cierta hora, ya sea simplemente poniéndonos de acuerdo para pedir por cierta petición cada día, como lo estamos haciendo ahorita como Convención Nacional Bautista de México, orando cada día por una petición. Necesitamos estar unidos en oración, no podemos apartarnos cada uno. No podemos orar, sí podemos hacerlo personalmente, orar por nuestras necesidades de nosotros, de la familia, pero también necesitamos como iglesia estar unidos, porque dice el Señor Jesucristo que si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por su Padre que está en los cielos. Las oraciones son la clave para la firmeza y la confianza de la iglesia. No podemos dejar de orar. Así que algo que la iglesia necesita seguir haciendo, que la iglesia debe hacer, es perseverar, mantenerse firme. Necesitamos mantenernos firmes. No podemos olvidarnos de aquellas cosas que hemos aprendido. No podemos dejar de practicar aquellas cosas que ya hemos aprendido. Necesitamos recordar todo lo que hemos aprendido y ahora es cuando necesitamos practicarlo. Necesitamos recordar que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha dado de su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia. Nos ha dado ese fruto, ¿sí? Nos ha dado ese fruto de perseverancia, mansedumbre, de templanza, de fe. Necesitamos recordar estas cosas. ¿Para qué? Para vivirlas, porque hoy más que nunca en el hogar las necesitamos. Estamos todo el día en el hogar y necesitamos practicar estas cosas con la familia, con la pareja, con los hijos, con los padres, con los abuelos. Necesitamos practicar estas cosas porque esto es lo que nos va a ayudar para salir adelante y para no estar en conflictos, porque hoy más que nunca estamos escuchando que se han agudizado los conflictos matrimoniales, las situaciones de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para estar juntos, para estar relacionados unos con otros, porque nos hace falta estas cosas. Así que perseveremos. Hoy más que nunca necesitamos mantenernos firmes. Pero también algo más que necesitamos
practicar como cristianos y como iglesia de forma natural es la proclamación de la palabra. Necesitamos seguir proclamando la palabra de Dios. Dice el versículo 43, que hemos leído también aquí en Hechos 2:43, dice la palabra de Dios: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor. Este temor era un temor de asombro. Estaban atemorizados, o en otras palabras, asombrados de lo que estaban viendo, de lo que estaban escuchando. La gente en ese tiempo estaba asombrada, estaba maravillada. Y ese asombro, esa maravilla, los llevaba a hacer reverencia a Dios, a reconocer, a postrarse delante de Dios y decir: Él es Dios, Él es el que está hablando, Él es el que está haciendo estas maravillas. Ver tantas personas escuchar la palabra y transformar su vida, arrepintiéndose y bautizándose y uniéndose a la iglesia. Esto solamente Dios lo puede hacer. Pero esto sobrevino, este temor, dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este temor, este asombro sobrevino como resultado de la proclamación del Evangelio y del testimonio de la iglesia perseverante. Sí, el Evangelio estaba predicando, los apóstoles estaban predicando, ellos estaban aprovechando esta oportunidad para seguir dando testimonio del reino de Dios y de Jesucristo. Estaban predicando la palabra y las personas habían escuchado y habían creído. Ellos estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran, lo que Jesucristo les había encargado. Estaban predicando la palabra, las formas de proclamar la palabra y el evangelio. En ese momento eran con palabras, como lo estaba haciendo Pedro y lo estaban haciendo todos. Pero también otra forma de proclamar la palabra, como menciona ahí, era con señales y maravillas. Señales y maravillas. Es decir, sanando personas, levantando muertos, haciendo milagros. La conversión de sacerdotes y líderes religiosos de ese tiempo era un milagro, era una maravilla. La conversión de personas como Saulo de Tarso era una maravilla. La conversión de personas que no habían creído antes y que posiblemente muchas de ellas habían sido partícipes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo ahora estas personas estaban creyendo. Eso era un milagro, esos eran señales y maravillas, la resurrección de personas, la sanidad de mucha gente. Eso estaban viendo. Ellos estaban siendo expuestos al Evangelio con palabras y con señales y con maravillas. Hoy en día necesitamos, como iglesia, exponer a la gente de nuestro tiempo, a la gente de este momento de crisis, exponerlos a la proclamación del Evangelio. Hoy más que nunca necesitamos hacerlo. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Seamos la iglesia que Dios quiere. Expongamos a más personas con la proclamación del Evangelio, con la proclamación de la palabra. Expongamos a la gente de alguna o de otra manera. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos para proclamar el Evangelio y no dejemos de hacerlo. Siguiente, algo que podemos ver también aquí, en esta parte de la Biblia, que la iglesia hacía de forma natural, era practicar la unidad, como les había mencionado hace rato, esa comunión, esa unidad como iglesia, como cristianos. Dicen los versículos 44 al 46, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es la comunión. Eso es la comunión, el estar juntos, el tener en común todas las cosas. Ahora sí, como se dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y no al revés, ¿sí? Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Así no debe ser.
Una comunión es lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Así que estemos dispuestos a tener esa comunión con los demás y ellos lo practicaban de esa manera. La unidad se reflejaba en esta iglesia. Estaban practicando de forma natural, no era algo forzado, no estaban siendo forzados a practicar estas cosas. Dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como algo natural, no forzado. ¿Sí? Los líderes no estaban exigiendo, no estaban diciéndole, ¿saben qué? Vendan lo que tienen para que nos ayudemos unos a otros. No estaban diciendo ellos, traigan y traigan más aquí al templo. No, ellos estaban solamente exponiendo las situaciones y las necesidades y la gente estaba viendo lo que hacía falta. Y entonces dice que los que tenían apoyaban para que otros pudieran tener lo que necesitaban. Hoy más que nunca la iglesia debe unirse y permanecer en unidad en toda circunstancia. Podemos ver la unidad de la iglesia aquí en este pasaje, en permanecer juntos. Podemos estar separados, cada uno en nuestros hogares, pero unidos en las necesidades que se puedan presentar. Hoy más que nunca podemos vernos unidos a pesar del aislamiento en que estemos. Manifestemos esa unidad, ¿sí? Compartamos peticiones, compartamos necesidades que tengamos, apoyémonos unos a otros, hablémonos unos a otros, mandémonos un mensaje unos a otros, digámonos unos a otros, aquí estoy orando por ti. Necesitamos preocuparnos unos por otros. Sí, vemos la unidad de esta iglesia en ayudarse unos a otros. Los que más tenían le daban a los que menos tenían. Sí, preocupémonos de esa manera, ¿verdad? Si tenemos, qué bueno que tenemos, gracias a Dios por lo que tenemos. Pensemos en aquellos que no tienen y estemos dispuestos para ayudarles a los que no tienen. Ellos también podemos ver que manifestaban esa unidad en disfrutar el estar juntos. Disfrutaban el estar juntos. Los creyentes de ese tiempo en verdad disfrutaban el estar juntos, el estar conviviendo con los demás. Ahora tenemos poco tiempo para estar juntos. No podemos hacerlo en este momento, pero pronto podremos hacerlo. Pronto podremos otra vez estar juntos y poder disfrutar. Pero aún así, el estar juntos ahora en esta tierra es por poco tiempo. Pero un día estaremos juntos por la eternidad en el cielo con nuestro Dios. Pero pensemos en lo siguiente, si ahora no podemos estar juntos y disfrutar la comunión con otros creyentes, ¿cómo podremos ir al cielo y juntarnos allá por la eternidad con otros creyentes? La unidad como cristianos aquí es tan solo una probadita de lo que será en el cielo. ¿Estaremos listos para ir allá? ¿Sí? Seguimos. La otra cosa que vemos aquí que la iglesia practicaba de forma natural, dice el versículo 47, es la adoración. Dice, alabando a Dios, alabando a Dios, la adoración a Dios, la alabanza a Dios. Si algo la iglesia debe hacer en todo tiempo y en toda circunstancia, es adorar a Dios. Es alabar a Dios, reconocer quién es Dios, reconocer los atributos, las virtudes, reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace para alabarlo y adorarlo. La iglesia lo hacía de forma natural. En todas las cosas que hacían, ellos practicaban el alabar a Dios, el adorar a Dios. Sea porque la iglesia esté alegre y creciente en situaciones cómodas, alabemos a Dios, adoremos a Dios. O sea, porque también la iglesia esté en circunstancias difíciles. La iglesia no debe dejar de adorar a Dios.
Aún en estas situaciones difíciles, en estas circunstancias difíciles, no debemos como iglesia dejar de adorar a Dios. Esto va a traer resultados. ¿Qué resultados va a traer? Esto va a traer como resultados el ganar el favor de la gente. Dice aquí este versículo, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sí? Que la gente vea la iglesia con buenos ojos, que la gente vea que hay una iglesia aquí que de verdad adora a Dios, que la gente sepa que hay personas aquí que son parte de una iglesia que le puede ayudar, que la gente vea que nosotros como cristianos somos parte de una iglesia y que ellos pueden acudir a nosotros con confianza. Así que alabemos a Dios, adoremos a Dios, que la gente se dé cuenta que lo estamos haciendo, ahora en nuestros hogares, pero que no dejamos de hacerlo, porque la iglesia somos nosotros. Pero también dice después este versículo, dice que y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia se ganaba el favor de Dios. No solamente ganaba el favor del pueblo, que la gente viera a la iglesia con buenos ojos, sino también el favor de Dios, que Dios viera a la iglesia con buenos ojos. Sí, porque dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la iglesia adora con todo su corazón y manifiesta unidad en todo y hace lo que Dios quiere que haga, entonces Dios hará que las personas vengan a la iglesia. Dios estará contento trayendo personas a nuestra iglesia para que se congreguen y se queden aquí. Seamos la iglesia que Dios quiere. Agrademos a Dios, que Dios nos vea con buenos ojos. Termino con lo siguiente. La iglesia que Dios quiere debe perseverar, mantenerse firme. La iglesia que Dios quiere debe proclamar el Evangelio, seguir hablando de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, de que Jesucristo fue sepultado y de que Jesucristo resucitó al tercer día y está vivo, como lo hemos proclamado en estos días. La iglesia debe seguir proclamando. La iglesia debe ser unida, manifestar unidad en todo momento. Como creyentes debemos estar unidos en toda situación y en todo momento. Pero la iglesia no debe dejar de adorar a Dios. De todo corazón necesitamos seguir adorando a Dios. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Seamos esos adoradores que Dios quiere. No seamos adoradores para que nos vean. No seamos adoradores para que otros se den cuenta qué bonito cantamos, qué bonito oramos. No, ahora en lo personal necesitamos hacerlo. Ahora tenemos que demostrar que somos verdaderos adoradores. Hoy, en estos tiempos, la iglesia debe ser lo que Dios quiere. Así que seamos la iglesia que Dios quiere. Debemos de ser la iglesia, estemos donde estemos. Les invito para orar. Gracias, Padre, porque un día nos expusiste a tu palabra. Gracias porque pusiste personas que nos hablaran de ella. Y Padre, gracias porque tu Espíritu Santo trabajó en nosotros para convencernos de que necesitábamos arrepentirnos de nuestros pecados y necesitábamos obedecerte a ti. Y gracias, Padre, porque nos has ayudado a seguir adelante caminando contigo a través de haber sido bautizados, de ser parte de tu iglesia y de perseverar, Señor, en tus enseñanzas y en servirte, en unirnos con los demás, en adorarte como tú quieres que lo hagamos. Gracias porque nos has guiado por todo este proceso. Y estamos aquí, Señor, firmes. Queremos seguir adelante como tu iglesia, manteniéndonos firmes. Te damos las gracias, Señor, por estar con nosotros, por tu presencia, porque eres el Dios vivo, que vive y reina para siempre y que está con nosotros, Señor, en todo lugar, en toda circunstancia. Y gracias porque también sabemos que hay personas que no te han conocido, pero que están siendo expuestas al Evangelio en estos tiempos y te conocerán. Te rogamos por ellos que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones.
Padre Celestial, gracias por este tiempo. Te agradecemos todo esto por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos orando unos por otros y seguimos adelante haciendo la voluntad de nuestro Dios. Hasta luego.